tendremos a nuestro amado pastor Eduardo García Soto. Dios les bendiga, iglesia. Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Qué bueno que hoy podemos llegar a la casa del Señor para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta su iglesia y su casa. Tanto los que están aquí como aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es Sarmientos. El título es Sarmientos y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, lectura que ya hemos tenido en la liturgia de hoy. A mi abuela Elba le encantaba sembrar. Tenía tremenda mano para sembrar las plantas y ella trató de enseñarme, pero debo confesar que yo no aprendí muy bien. Y ella me decía que para que las plantas dieran buenas flores, para que las plantas dieran buenos frutos, hay que cuidarlas bien. Hay que cuidarlas bien. Y eso de cuidarlas bien, eso implicaba que había que levantarse temprano, antes que saliera el sol, para darle los cuidados necesarios a cada una de las plantas. Recuerdo que atrás de casa de mi abuela, en el barrio Naranjito, sector La Paloma, había un establo, un vaquerío. Y en ese vaquerío mi tarea era saltar los alambres de púa y buscar nada más que 15 pailas de abono para las plantas. Y había que buscar el abono seco, el que estuviera bueno, porque a las plantas había que darle lo mejor. Y había que echarle abono, había que echarle agua, había que acariciarla, había que hablarle amablemente a cada una de ellas. Y mi abuela a cada una de las plantas le tenía una historia. Esta me la regaló Sutana, esta la conseguí en Ay Bonito, esta me la trajo Mengana. Y a cada planta había que hablarle con amor. La Elba me enseñó que las plantas están formadas por un conjunto de elementos que se necesitan entre sí. La planta es un conjunto que hace un solo cuerpo. Y en ese conjunto, cada uno depende del otro. Uno no puede vivir sin el otro. La raíz necesita del tronco y este a su vez necesita de la raíz. Y lo mismo las ramas, las flores y los frutos. Todos dependen de los otros para poder ser productivos. Cuando la raíz sufre toda la planta. Cuando el tronco se descompone, se dañan las flores, se dañan los frutos. Todo el conjunto se necesita. Y ese conjunto también necesita de un cuidador, de un agricultor o de una abuelita con su nieto que le dedique tiempo y le dé cuidados de amor. Jesús conoce esto muy bien y le habla a unos oyentes que en la mayoría llevaban el pan a su hogar a través de la tierra, a través de los cultivos. Y Jesús explica así como la vid y los sarmientos están íntimamente vinculados para ser productivos. Asimismo debe ser la vida de aquellos que son discípulos y discípulas de Jesús. Es necesario mantenerse íntimamente unidos al Maestro para dar buen fruto. Fruto que alimenta, fruto que vitaliza. La pregunta teológica profunda y medular es: ¿cómo mantenerse unidos a Jesús? ¿Cómo nos mantenemos unidos a Jesús? Creo que el truco está en permanecer en su palabra. Esa palabra es la savia que corre por el tronco para nutrir las ramas, para alimentar a la iglesia, a la de ayer y la de hoy. Familia de la fe, la oración, la lectura, el estudio del Evangelio, la meditación y tantos otros caminos y disciplinas espirituales que utilizamos como método de confrontar nuestra vida son herramientas para mantenernos bien unidos a Jesús. Abundemos en nuestra perícopa para profundizar en el tema. Según en la misma, a víspera de la cruz, Jesús le dice desde lo profundo de su corazón a sus discípulos y discípulos: permaneced en mí. Jesús conoce muy bien a sus seguidores, conoce sus aciertos y sus equivocaciones, sus valentías, su cobardía, su eficiencia y mediocridad. En muchas ocasiones les habló a ellos sobre su poca fe.
Ciertamente, si no se mantienen unidos a Él, no podrán subsistir. Jesús explica metafóricamente diciendo, como los sarmientos no pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y si los discípulos y discípulas no se mantienen firmes en lo que han aprendido y vivido junto a Él, su vida será una vida estéril. Escuche, amado circuito, las palabras del Maestro. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. En los discípulos y discípulas ha de correr la savia que proviene de Jesús. Separados de Jesús no podemos hacer nada. No podemos permanecer en Jesús si no permanecemos en su palabra, en sus acciones. Familia de la fe, los evangelios tienen la fuerza más poderosa que posee la iglesia para regenerar su vida. Tienen la energía que necesitamos para recuperar nuestra identidad. Escuche bien, el evangelio de Jesús es el instrumento pastoral más importante para renovar la iglesia de hoy. La renovación espiritual no se puede producir si no estamos adheridos a Jesús. Oiga, esa renovación espiritual no se produce adherido a un espiritual, no se produce adherido a un pastor, no se produce adherido a una denominación, no proviene de imitar a Pedro, no proviene de imitar a Pablo, ni de cumplir los 10 mandamientos, ni adherirnos a una ley judía. No, el avivamiento surge adheridos a Jesús. Jesús es la vid verdadera. Jesús tiene la savia. El Espíritu Santo es el que produce. Es el Espíritu Santo el que produce los frutos. No podemos estar separados de Jesús. Es por eso que no podemos vivir un evangelio de segunda mano. Un evangelio masticado por otro. Cada uno de nosotros y nosotras necesita un contacto directo con la vid verdadera, con la vid, con Jesús. Un contacto con Jesús que nos ayude a afrontar las realidades que vivimos hoy, que nos ayude a afrontar las pandemias, que nos ayude a afrontar los sufrimientos, que también nos ayude a tener esperanza. Solamente adheridos a Jesús podemos construir una cultura de paz en nuestro Puerto Rico. Puerto Rico necesita adherirse a Jesús. Las mujeres necesitan que Puerto Rico se adhiera a Jesús. No podemos seguir fomentando una cultura de violencia, de sangre, de muerte. Mire, que no se derrame una gota más de sangre en nuestras calles, que se planten flores y frutos, que no haya más tristeza por el dolor de una pérdida, sino sonrisa por la vida que nos da Jesucristo el Señor. Es tiempo de adherirse a Jesús para hacer un cambio en la iglesia y en la sociedad. Fíjense en esto. La imagen es sencilla. Jesús es la vid verdadera, la vid llena de vida. Los sarmientos que viven de la savia que llega de Jesús son los discípulos y las discípulas. Y el Padre es el viñador, el que cuida personalmente la viña para que dé fruto y fruto en abundancia. La metáfora pone de relieve cuál es el problema. Hay sarmientos que están secos y sarmientos secos no producen porque no circula la savia de Jesús. Iglesia, la savia es el líquido que circula por los vasos conductores de las plantas que están formados por agua y nutrientes que alimentan a la planta, que le dan vida a la planta. Lo que sucede es que los discípulos y discípulas no dan fruto porque no corre por sus venas el Espíritu. Iglesias que están desconectadas de Jesús, que han cambiado a Jesús por un sistema de pureza, que han cambiado la gracia por el juicio, que han cambiado el sanar por el herir, que han cambiado el perdonar por señalar. Y Jesús es claro: el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, y la vida de los discípulos es estéril sin la vid. Si no permanecen en Jesús, no dan fruto.
Para hacer la misión de Jesús hay que estar adheridos a Él. Necesitamos una experiencia vital con Jesús todos los días. Todos los días. Para ser animados por su espíritu y su pasión por un mundo más humano, por un mundo más fraterno. Necesitamos estar apasionados por Él, en su proyecto de vida. Si no hacemos esto, la decadencia del cristianismo se puede convertir en una enfermedad mortal. Permítame explicar esto con un cuentito, ¿puedo? Es corto. Es sobre un pastor metodista. Un pastor metodista que le enseña la fe a su pequeño hijo. Resulta que en una ocasión el hijo del pastor se hizo amigo de unos niños que estaban marcados por la pobreza. Por la pobreza. Su madre era adicta y su padre hacía lo que podía. Y los niños se pasaban deambulando. Y el hijo del pastor empezó a jugar y a compartir con ellos todas las tardes. Y eso como que no le gustó mucho al pastor. Eso como que lo preocupó. Y un día pidió al hijo tener una conversación, un diálogo. Y le dijo sinceramente, hijo, ¿por qué tú no te buscas otros amiguitos? Porque aquellos niños no son una buena amistad para ti, decía el pastor. El niño miró a su padre y a su pastor y le dijo con la sinceridad que caracteriza a la niñez: en la iglesia me enseñaron que los niños y las niñas son de Cristo y hay que ayudar a los pobres. Así que papá, yo voy a ser amigo de ellos por amor a Dios. Oiga, el pastor descubrió aquel día que su hijo estaba adherido a la vid y que él no estaba. Porque el que está adherido a la vid es aquel que predica el amor y vive el amor. Es aquel que es instrumento de sanación. Aquel niño de 6 años estaba adherido a la vid más que un pastor con clerical y cruz pectoral. El resultado, para hacer el cuento largo corto, es que aquella iglesia metodista se encargó de la educación de aquellos niños pobres. Y la gracia cayó sobre ellos. Y se hicieron profesionales. Y hoy predican la palabra de Dios y están en la fe. Solo porque un pequeño sarmiento decidió adherirse a Jesús por encima de los estereotipos de su papá, por encima de los estereotipos de la iglesia. Para dar fruto hay que estar adheridos a Jesús. Hay que estar adheridos a Jesús todos los días. Y todos los días tenemos que tener hambre y sed por adherirnos más. Porque así es que se hace la diferencia. Jesús es la vida. Y los que creemos en Él somos los sarmientos. Toda la vitalidad de los cristianos y cristianas nace de Jesús. Sin la savia de Jesús no corre por nuestras vidas, no tenemos sentido, no tenemos propósito. Porque la savia de Jesús nos aporta alegría, nos aporta la luz, la creatividad, el valor para vivir el evangelio como nuestro Maestro Jesús. Si no lo hacemos así, no importa que gritemos aleluya, ni que aplaudamos, ni que levantemos las manos, seremos sarmientos secos. Porque los sarmientos no se nutren con las emociones, sino con la experiencia del Maestro. Oiga, no importa el conocimiento que tengamos y los símbolos que utilicemos. Nuestra primera tarea hoy siempre es permanecer en la vid y no vivir desconectados de Jesús, no quedarnos sin la savia, no acercarnos más. Y para esto hay que estar en sintonía con Jesús. Porque en sintonía con Jesús se contagia su amor. Viene y nos apasiona su proyecto y Jesús nos capacita para la misión. Las personas cambiamos desde adentro. La sociedad cambia desde adentro. La iglesia cambia desde adentro. Tal vez este sea el problema. No cambiamos porque solo lo que pasa por nuestro corazón cambia nuestras vidas.
Para cambiar, tiene que pasar algo dentro de nuestro corazón. Y con frecuencia, con nuestro corazón no pasa la savia de Jesús. Porque tenemos el corazón ocupado en otras cosas. Sustituimos a Jesús por el reggaetón. Sustituimos la Biblia por las redes sociales y la misión por hacer TikTok. Y el evangelio sigue quedando atrás, atrás y atrás. Y Puerto Rico se sigue hundiendo. Necesitamos sarmientos que se quieran adherir a Jesús. Y la pregunta es, ¿esta iglesia quiere estar adherida a Jesús? Pues que fluya su espíritu, que fluya su amor, que fluya su fuerza. La vida de la iglesia se transforma si los matrimonios y los solteros y solteras, que nos llamamos cristianos y cristianas, si los diáconos, si los obispos y los maestros de escuela bíblica utilizamos a Jesús como currículo, como centralidad. Amado circuito, la fe no es una emoción. Sin duda la fe la experimentamos y la disfrutamos, pero sería un error reducir la fe a emociones y sentimientos pasajeros. La fe es una actividad responsable, es una actividad razonada, es una relación verdadera con la vida. La fe no es una opinión personal. Ciertamente creemos personalmente en Dios, pero la fe no puede ser reducida al subjetivismo. No es tener nuestras ideas y creer en lo que nos parezca. La realidad del Dios Trino no depende de mí, sino que me sobrepasa. Va más allá. La fe no es tradición. Claro que es bueno nacer en una familia cristiana y recibir desde la niñez las enseñanzas, pero la fe no son costumbres religiosas. La fe es una decisión de permanecer en Jesús. Oiga, la fe no es una receta moral. Es un error limitar a Dios a nuestros moralismos y prejuicios. La fe es el amor de Dios y al prójimo y la lucha social por hacer un mundo más humano y fraterno. La fe es la esperanza de la justicia. La fe es la vivencia de la paz, es la acción de gracia, es la celebración. La fe no es un tranquilizante. ¿No? Claro que creer en Dios nos da paz en medio de nuestras realidades, pero la fe no es solo un agarradero para los momentos críticos. Creer es el mejor estímulo para trabajar y vivir de manera digna y responsable. Oiga, la fe no es neutral, no lo es. La fe no es cómoda. No es disfrazar las cosas diciendo que lo que vivimos son las consecuencias de nuestros actos y simplemente como excusa para no hacer nada. No es preguntarse quién es el culpable, si los políticos o los que ejercieron el voto, si la culpa es el cerdo o el que lo alimenta. A veces yo me pregunto, ¿quién es más ladrón? ¿El criminal que entra con un arma a un banco o el que lo fundó? La fe no es acomodaticia. La fe es acción. La fe es promulgar el evangelio. La fe es ejecución. La fe es cambio. La fe es justicia. La fe es unidad. La fe es reconciliación. La fe es hacer la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Y eso se hace lleno del Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? La fe comienza a disfigurarse cuando olvidamos que antes que nada es un encuentro personal con Cristo. Un encuentro que hace que el criminal se vuelva honesto y que el político gobierne con justicia y no por interés. El cristiano y la cristiana es una persona que se encuentra con Cristo y va descubriendo a un Dios que es puro amor. Por eso la fe es amor. Iglesia, solo se da fruto cuando vivimos día a día unidos a Cristo. A Cristo. Recuerde, solo los sarmientos que están vivos y unidos a la vid dan fruto. Los demás se secan.
Así es nuestra fe. Solo unidos damos fruto. La misión es de todos y de todas. Y nos corresponde. Sin Jesús la fe se seca. Y una fe seca no es capaz de animar nuestra vida. Y se convierte en una confesión verbal, pero vacía de contenido y de experiencia viva. Sin fe vivimos huyendo. Huyendo. Siempre de espaldas a nuestra realidad. Pero unidos a Cristo somos santos y santas. Una santidad que trasciende nuestros estereotipos. Una santidad sin moldes ni falsas apariencias. Sino una santidad tal y como somos. ¿Me explico? Cuando nuestro mundo toca el mundo de Dios, el resultado es un momento santo. Cuando la esperanza de Dios besa nuestro dolor, el resultado es santidad. Y ese momento puede ocurrir en la Eucaristía o jugando con tu hijo. Puede ocurrir en el templo o en el salón de clase con la niña especial. Cuándo y dónde no importa. Lo importante es que los momentos de santidad son continuos y son todos los días. Es más, me atrevo a decir en esta mañana cuál es el momento más santo de nuestra vida. Diariamente. Un momento sagrado. Pienso, amado circuito, que el momento más santo no tiene que ver con acontecimientos. No estoy hablando del nacimiento de un hijo o de una boda. El momento más santo es una hora sagrada que no tiene que ver con rituales. No hablo del bautismo, ni cuando nos declaramos para matrimonio. No estoy hablando de una cita amorosa. De un momento más simple, pero más trascendental. Del momento más santo. Creo que el momento más santo de nuestra vida ocurre en las mañanas. En las mañanas, justo después de levantarnos de nuestra cama. Hablo de un momento de santidad cuando suena la alarma del reloj y no hay forma de levantarse. Es ese momento cuando has apagado la alarma como 3 veces y en cada acción dice 5 minutos más, 5 minutos más. Hablo de cuando sacas tu piel tibio de la cama y pisas el suelo frío del mundo. Hablo de cuando en el borde de la cama te restrega los ojos, cuando la mente te dice ya es de día, pero los ojos no se quieren abrir. Hablo del momento que te levantas y tus dolores empiezan a estar listas. ¿No le ha pasado? Dolor de espalda, presente, rigidez de cuello, aquí estoy. Dolor de rodilla, sigue ahí, aquí sigo. Calvicie, presente como todos los días. Hablo del momento que entras al baño. El momento más sagrado se da cuando te miras al espejo recién levantado. Y frente a ese espejo se refleja un santo y una santa. El santo de pelo revuelto y lagaña en los ojos. El santo de ropa de dormir arrugada. El santo de barriga abultada, de boca reseca, de ojos hinchados y aliento de dragón. Ese es el santo. Oiga, y quizás piense, pastor, con calma. Deme un momentito para hacer santidad. Deme un momentito para vestir como santo. Quizás te imaginas que necesitas un tiempo para lucir santo. Un poco de café que te despierte, un maquillaje que te haga ver más santo. Dame una pasta de dientes y cepillo, perfume, para sentirme y ponerme frente al presbiterio bien vestido, no con una pijama, sino con clerical. Para ser santo, detrás de un púlpito y no frente al espejo de un baño. Y es ahí que radica el error. Es ahí donde fallamos. ¿Lo vio? ¿Lo captó? ¿Se dio cuenta? Lo que hace ese momento de la mañana tan santo es que usted está en su momento más vulnerable, en su momento de mayor debilidad. Está en el momento más honesto, ese momento de la mañana, donde no lo cubre nada. Oiga, lo que lo hace santo frente al espejo del baño en la mañana
es que usted está viendo lo que Dios ve. Lo que Dios ve y a quien Dios ama. Nada le cubre la falta, nada de base ni camisas planchadas, no hay corbatas ni joyas que le den estatus, solo hay honestidad, solo está usted. Hermano y hermana, Dios te ama tal y como eres. No necesitas títulos, ni estilos, ni logros terrenales. Simplemente la Biblia lo ama, ama a sus sarmientos y los quiere unidos a Él sin disfraces, sin apariencias. Tal y como son. Ese es el amor perfecto de Dios. Oiga, es cierto que todavía hacemos todo lo que no queremos hacer. Es verdad. Es verdad que nos equivocamos. Es verdad que fallamos. Claro que sí. Pero lo importante es mantenerse adherido a la vida. Adherido a Él, pase lo que pase. Porque es Jesús el que nos transforma, es Jesús el que nos moldea, es Jesús el que nos hace santos, es Jesús el que nos impulsa a la misión. Jesús, Jesús, Jesús y solo Jesús. ¡Que viva Jesús! No es Juan, no es Pedro, no es gratitud, es Jesús. Jesús. Oiga, esta mañana me puse a predicar y una cruz pectoral y cubrí con mis imperfecciones con ropa. Me puse cremita para ocultar las arrugas y cuando usted me ve con alba, no ve mis manchas de nacimiento, no ve mis lunares, no ve mis cicatrices, no ve mis golpes. El alba lo cubre todo, pero están ahí. Los lunares siguen ahí, las cicatrices siguen ahí, los golpes siguen ahí. Cuando decidimos permanecer adheridos a la vid, es Cristo el que nos cubre. Es Cristo el que nos cubre con la ropa de la santidad. Esa es la diferencia, que la ropa de Cristo no nos deja como somos. La ropa de Cristo nos sana, nos reconcilia, nos transforma. La ropa de Cristo no es pintura y capota, es cambio, es vida nueva, es savia de Jesús, es nacimiento nuevo. Estar adheridos a Jesús es conocer la bondad y dejarnos alimentar por su savia y producir frutos. Esa es la verdadera santidad, no señalar, levantar. ¿Me está entendiendo? Oiga, cada día, cada mañana, lo que usted ve como un desastre mañanero, en verdad es un milagro mañanero. Un milagro. Y le doy un consejo. Cada mañana, levántese y vístase. Póngase el maquillaje que quiera. Afeítese o arréglese su barba. Póngase perfume. Hágalo para bien de su imagen. Hágalo para conservar su trabajo. Hágalo para beneficio de la nariz del que se sienta a su lado. Pero para Dios, nada de eso es necesario. Para Dios no es necesario. Le tengo la mejor noticia. Dios te ama. Dios te ama con autismo. Dios te ama aunque se te olviden las cosas. Dios te ama aunque ya no recuerdas cómo cuidar las plantas.
te ama aunque se te olvidó el nombre de tu nieto. Dios te sigue amando. Dios te sigue cuidando. Dios te sigue dando oportunidades. Dios te sigue llamando. Iglesia, Dios te ama. Dios te ama. Para Dios solo es importante una cosa. Procure ser sarmiento adherido y alimentado por la savia de Jesús. Iglesia Metodista Betel Circuito y adheridos a Jesús, transformemos el mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde.